Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a estudiar algunas cuestiones de investigación de funciones reales de variable real. En concreto, vamos a estudiar cuestiones relativas al dominio, al recorrido, a operaciones entre funciones, tanto algebraicas como una composición o composiciones, la interpolación y la extrapolación. Bien, en primer lugar, una función real de variable real es una terna A mayúscula, B mayúscula, R mayúscula, siendo A un subconjunto de los números reales, no vacío, B otro subconjunto de los números reales, también no vacío, y R una regla, fórmula, que asigna a cada elemento X de A un único elemento Y de B. El conjunto A es el conjunto que llamamos dominio de la función, el conjunto B es el conjunto que llamamos recorrido, y decimos que es una función real porque el recorrido está en el conjunto de números reales, de variable real porque el dominio es una parte o todo de los números reales. También el recorrido podría ser todo. Para poder estudiar con detalle estas cuestiones, especialmente las relativas al dominio y al recorrido, podemos clasificar de una manera más o menos general las funciones reales de variable real en dos grandes grupos, algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas son aquellas que están definidas mediante una fórmula, generalmente será una fórmula más que una regla, en la que intervienen las operaciones usuales del álgebra. La suma, la resta, el producto, la división, elevar a una determinada potencia, y poco más. Mientras que las funciones trascendentes son funciones distintas totalmente a las algebraicas, y que normalmente suelen ser pues funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Hay muchas más, pero en principio vamos a ver estas que son las más comunes. Dentro de las algebraicas, según las operaciones que hacemos, pues las podemos clasificar también en racionales e irracionales. ¿Vale? Las racionales son aquellas que son cocientes de dos polinomios y a su vez aquellas que están representadas por un polinomio P dividido por el polinomio 1 se dice directamente que son funciones polinómicas, ¿vale? Aunque técnicamente hablando se puede decir que son racionales porque siguen siendo el cociente de dos polinomios, aunque uno de ellos sea una constante, 1. Dentro de las racionales también podemos encontrar, según este criterio, las funciones que son constantes. Es decir, que dan siempre el mismo valor, independientemente de qué quieras poner. Vale, para encontrar el dominio nos vamos a fijar no solamente en esta clasificación, sino también en lo que se llama la regla del máximo dominio. Cuando se nos da una fórmula, por ejemplo esta, igual a menos 3x cubo más 2x menos 1, no tenemos realmente una función, solo tenemos una fórmula. Si se nos pide ahora encontrar el dominio de esta función, lo que se nos está diciendo es que completemos esta terna en la parte que corresponde al dominio, ¿vale? Bueno, pues la regla aquí es la fórmula, ¿vale? Y el dominio se encuentra buscando lo que se llama el máximo dominio, es decir, el mayor subconjunto de números reales para el que tiene sentido hacer eso. Como veis, se trata de una función polinómica y no tendrá ningún problema el hecho de colocar aquí un número real en lugar de x, puesto que elevar al cubo, sumar, restar, multiplicar, aquí no va a dar ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, el dominio de esta función sería todo R. Otra cuestión distinta sería buscar el recorrido, es decir, el conjunto de los resultados posibles de aplicar esa regla a todos los números reales. En este caso también será todo R. ¿Y por qué? Lo sé. Bien, en primer lugar es un polinomio de grado impar.
Y como veis, en ese caso, si pusiera, por ejemplo, un valor muy grande de x, muy grande relativamente, por ejemplo 1000, me daría un valor muy pequeño, ¿vale? Porque tendría 1000 al cubo, si queréis lo pongo en potencia así, científica, al elevarlo al cubo sería 10 elevado a 9 por 3 y negativo, ¿vale? Voy a colocarlo mejor para que lo veáis con más detalle. Menos 3 por 10 elevado a 9. Si pusiera 10 elevado a 10, por ejemplo, pues sería menos 3 por 10 elevado a 30. Como veis, lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Es decir, puedo hacer que vaya menos infinito, técnicamente hablando. Y análogamente, si hubiera puesto en lugar de más menos, aquí me habría dado más, puesto que elevar al cubo me daría positivo, al ser un número negativo, me daría negativo, y luego multiplicar por menos sería menos por menos, ¿vale? O sea, este negativo elevado al cubo daría negativo, que por este negativo daría positivo. Y quedaría también muy grande, el resultado que podría hacer que tendiera a más infinito todo lo que quisiera. Por lo tanto, como veis, puedo sacar cualquier número real, por grande, por pequeño que sea, ¿vale? Así que el recorrido es todo R. Sin embargo, si ahora modifico aquí simplemente la potencia y considero un polinomio de segundo grado, esto ya cambia. Sé que eso es básicamente una parábola al representarlo gráficamente en un sistema de coordenadas cartesiano. Y sé que al ser coeficiente director, es decir, el número que multiplica a la potencia de mayor grado, es decir, x cuadrado, ¿vale? Al ser negativo es así, su forma. Habrá un punto que se llama el vértice, que tiene una x y una y, de forma que colocando esa x va a salir la mayor y posible de todas las que puedo obtener variando las x en el conjunto de los números reales. Porque, por supuesto, al ser un polinomio, también el dominio sería todo R, ¿vale? ¿Cómo sacar esa x? Pues bien, la x del vértice es menos b partido 2a, entendiendo que a es menos 3, b es 2 y c es menos 1. Con la notación usual que también empleamos para el caso de la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Del polinomio de segundo grado. Bueno, pues en este caso sería menos b, es decir, menos 2 partido 2 por a, es decir, 2 por menos 3, ¿vale? Menos b, menos 2, partido 2 por a, que es menos 3. Bien, esto y esto se va, este menos y este menos, y nos queda un tercio. Bueno, pues hay que colocarlo aquí, sería menos 3, para sacar la i, menos 3 por un tercio al cuadrado, más 2 por un tercio, menos 1. Esto sería menos 3 por un noveno, ¿lo veis? Un tercio por un tercio, pues un noveno, más 2 tercios, menos 3 tercios, que es 1. Lo pongo así ya para dejarlo todo con el mismo denominador. Porque ahí, como veis, menos 3 partido 9, pues también se puede poner como menos un tercio. Así que realmente sería menos un tercio más 2 tercios, menos 3 tercios. Es decir, menos 2 tercios. Puesto que menos 1 menos 3 sería menos 4, más 2, menos 2. Ya sé que el recorrido de esta función será desde menos infinito hasta menos 2 tercios, cerrado ese intervalo por esta parte, puesto que puede dar precisamente menos 2 tercios cuando coloco el valor 1 tercio. Bien, esto es relativamente sencillo, pero ¿qué pasaría si tuviera, por ejemplo, igual a 4x a la cuarta menos 3x cubo más 2x menos 1? Vale, aquí el dominio seguiría siendo todo R, pero el recorrido tendría que calcularse de una manera similar a la que he hecho aquí. Sí tenéis recursos, pero en este punto no. Habría que usar las derivadas y luego estudiar otra serie de cuestiones, puesto que esta función no solamente es una función polinómica y por tanto muy simple a la hora de ver su dominio,
sino que también es continua y derivable indefinidamente. Puedo hacer la primera, la segunda, la tercera, y eso me serviría para calcular el recorrido. Pero si no quiero emplear la derivación, entonces sería bastante complicadito, porque tendría que intentar hacer una representación gráfica aproximada de la función, ¿vale? Sin usar la derivada, cosa complicadita. Bien, pues resumiendo, en el caso de que sea una función polinómica de índice par, su dominio será todo R, pero su recorrido no, habría que investigarlo, ¿vale? En el caso de que sea par y igual a 2, su grado, entonces se puede hacer. En el caso de que sea impar el grado del polinomio, pues entonces su dominio es todo R y su recorrido es todo R también. No hay ningún problema con eso. Bueno, ahora voy a pasar a las siguientes funciones en cuanto a complicación de fórmula, que es el caso de las funciones racionales, que es el cociente de un polinomio partido otro polinomio. Muy bien, imaginad que tengo, pues no sé, 2x cubo más 4x menos 1 partido x cuadrado más 3x menos 1. Ahí tengo una función racional, cociente de dos polinomios. Aquí, para averiguar el dominio, tengo que fijarme en que sí, individualmente, tanto el numerador como el denominador, se puede calcular sin mayor problema. Es decir, que el dominio de la función que está en el numerador es todo R y la que está en el denominador también. Sin embargo, si divido una entre otra y resulta que el denominador da 0, entonces no tiene sentido. No puedo hacer la división por 0. Por lo tanto, aquí tengo que darme cuenta que el dominio es el conjunto de todos aquellos números reales para los que x cuadrado más 3x menos 1 es distinto de 0. Bueno, fijaos que aquí he puesto que es el todo R menos los que dan 0. ¿Vale? Es lo mismo. Es el conjunto de todos los números reales que hacen que esto sea diferente de 0. Para averiguar cuándo esto es 0, es muy sencillo porque se trata de una ecuación de segundo grado y me baso en la fórmula de toda la vida. Sería menos b, menos 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 y por menos 1, es decir, más 4. ¿Lo ves? Menos 4 por 1 y por menos 1, menos, menos, más. Partido 2a. Así que tendríamos menos 3 más raíz de 13 partido 2 y menos 3 menos raíz de 13 partido 2. ¿Qué significa eso? Que he de quitar esos dos puntos de todo el conjunto de los números reales para tener el dominio de esta función. Si lo quiero poner en forma de intervalo, sería desde menos infinito hasta menos 3 menos raíz de 13 partido 2, unión, menos 3 menos raíz de 13 partido 2, 3 más raíz de menos 3 más raíz de 13 partido 2, y luego unión menos 3 más raíz de 13 partido 2 más infinito. Serían 3 trozos. Cosa lógica, puesto que si tengo toda la recta real y le quito 2 puntos, voy a tener 1, 2 y 3 trozos. En este caso he quitado un punto que es más pequeño, evidentemente, puesto que como veis los dos valores son negativos, y luego tengo este otro que es mayor. Así que desde aquí hasta aquí lo reflejo con un intervalo, entre ellos lo reflejo con otro intervalo, y a partir de este con el otro intervalo. ¿Vale? Muy bien, esto se puede complicar enormemente. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos que resolver ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, y todo va a depender de la complejidad de esa ecuación. Voy a poner otro ejemplo. Imaginad que tengo, pues no sé, x a la quinta más 2x menos 1 partido x a la cuarta más x cuadrado. Muy bien, sigue siendo una ecuación, una expresión de tipo racional, así que buscando la regla del máximo dominio, pues serán todos aquellos números reales que no hagan que esto sea igual a 0. Así que voy a buscar los que hacen 0 y quitarlos. Esto es una ecuación de grado 4, pero es muy simple porque le faltan muchos términos. Y puedo sacar factor común x cuadrado. X cuadrado por x cuadrado más 1, igual a 0. ¿Vale? Esto y esto son iguales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que si este producto da 0, será porque alguno de los dos factores es 0, tendré que resolver estas dos cosas.
X cuadrado igual a 0 me dará simplemente X igual a 0. Y X cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución real, como podéis ver, puesto que si fuera así, X cuadrado sería igual a menos 1, y tendríamos un cuadrado igual a un número negativo. Y eso no puede ser en el conjunto de los números reales. El de los complejos sí, pero el de los reales no, ¿vale? Por tanto, la única solución sería X igual a 0. Y el dominio serían todos los números reales menos el 0. Y bueno, pues sería desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta más infinito, ¿vale? Abiertos los dos lados, evidentemente por el menos y más infinito, pero también por el 0 porque no lo puedo tomar. Bien, eso en cuanto al dominio. Y el recorrido, bueno, el recorrido de este tipo de funciones también es bastante complicado sin usar, en general, es bastante complicado sin usar las derivadas. Por lo tanto, lo dejo aquí, en este punto, ¿vale? No quiero usar derivadas, quiero hacerlo de la forma más simple posible. Bueno, pues digamos que con esto habría terminado la parte que corresponde a las racionales. Vamos ahora a ver qué son las funciones irracionales y cómo puedo sacar su dominio y su recorrido. Las funciones irracionales van a tener una expresión de este tipo: raíz enésima generalmente de un determinado polinomio. Vamos a verlo así. En principio, ¿vale? Digamos que sería el tipo más simple de función irracional. Por ejemplo, podríamos encontrarnos igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 3x menos 1. Muy bien, este tipo de funciones algebraicas, pues habrá que estudiar, como siempre, con la regla del máximo dominio, cuál es el problema que podemos tener al hacer los cálculos. Y el problema que podemos tener es que el radicando, es decir, lo que está dentro de un número negativo, por lo tanto tenemos que buscar siempre la posibilidad de que sea mayor o igual que 0, es decir, resolver esta expresión que es una inecuación de segundo grado. Para resolver la inecuación de segundo grado, tengo que resolver la ecuación auxiliar, x cuadrado más 3x menos 1 igual a 0, ¿vale? Como siempre, vuelvo a emplear la fórmula que conocéis, x igual a menos b, menos 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 9, menos 4, más 4, partido 2, como antes. De hecho, me va a salir lo mismo porque he puesto lo mismo en cuanto a polinomio. Bien, pues serían menos 3 más raíz de 13 partido 2 y menos 3 menos raíz de 13 partido 2. Fijaos que si quisiera representar la parábola correspondiente, cosa que ya lo he hecho para buscar el recorrido cuando era función polinómica, si quisiera hacerlo, sabría que corta en estos dos valores, menos 3 menos raíz de 13 partido 2, que será negativo, y menos 3 más raíz de 13 partido 2, que será positivo. Sé que cortan aquí y aquí. Y que la parábola, como el coeficiente director, este x cuadrado, es positivo, será, a diferencia de lo que he visto antes, así. ¿Vale? Por lo tanto, ya tengo, simplemente mirando esa gráfica, la solución de la inecuación, puesto que esto será positivo en este intervalo y en este otro, y será 0 en estos puntos. Si quiero que sea mayor o igual que 0, tendré que tomar desde menos infinito hasta menos 3 menos raíz de 13 partido 2, unión desde, esto sería cerrado, ¿sabes? Y esto también cerrado, unión, menos 3 más raíz de 13 partido 2, más infinito. Y ese sería el dominio de esta función. ¿Cómo sería el caso en el que le pusiera raíz cúbica? Pues en ese caso no habría ningún problema, puesto que la raíz cúbica de un número negativo existe, tanto como la raíz cúbica de un número positivo. No hay ninguna dificultad. ¿Qué pasa aquí? Pues que el dominio sería todo R. En cuanto al recorrido, ya es otra cuestión. El recorrido, en el caso de que fuera la raíz cuadrada, habría que estudiar el recorrido de la parábola y luego estudiar cómo se comporta el radical.
¿vale? La función radical esta, raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada positiva, al no poner nada se sobreentiende que es la raíz cuadrada positiva, pues la raíz aritmética también se llama, pues habría que hacer el mayor valor posible de esto y luego su raíz. Y esa sería la forma de calcular el recorrido. A ver, veamos. Digamos que sabemos que este es el dominio, ¿vale? Y ahora daos cuenta que si cojo la raíz cuadrada, como aquí dentro lo que sale es así, ¿vale? Pero solamente estos trozos, pues el menor valor que voy a poder poner es este. Y al hacerle el cálculo me va a dar 0. Y entonces va a ser la raíz de 0. Y aquí igual. Va a ser este otro valor que voy a poder poner menor en ese intervalo y me va a dar 0. Y la raíz también va a ser 0. Y luego va a crecer todo lo que yo quiera. Así que el dominio es esto que he puesto aquí, pero el recorrido es desde 0 hasta más infinito. Debido precisamente a que al tomar estos trozos, la raíz lo menos que puede valer es 0. Y lo más lo que queráis, puesto que es un polinomio de esta forma. ¿Vale? Eso es importante. ¿Qué pasaría si hubiera sido menos? Bueno, habrían cambiado las raíces, habría cambiado todo, y el polinomio pues habría sido así. Entonces la radical solamente existiría en este trocito, ¿vale? Y el mayor valor posible sería este, para la raíz. Y eso sería el recorrido, iría desde 0 hasta la raíz de esto. Como sé que no lo estáis viendo, voy a calcularlo. Voy a hacer, por ejemplo, pues no sé, así. Sí, este mismo, ¿vale? Bien, tengo que ver cuando x cuadrado menos x cuadrado más 3x menos 1 es mayor o igual que 0. Bien, eso teniendo en cuenta lo mismo de antes, es decir, tengo que resolver la ecuación auxiliar, sería x igual a menos b, menos 3, más la raíz cuadrada de b cuadrado, 9, menos 4 por menos 1 y por menos 1, es decir, menos 4, ¿vale? Porque al ser esto menos 4 por esto y por esto, ya hay 3 signos negativos, por lo tanto da menos. Partido 2, menos 2. Es decir, que sería menos 3 más raíz de 5 partido 2, 9 menos 4, y menos 3 menos raíz de 5 partido 2, ¿vale? Voy a ponerlo mejor. Menos 3 menos raíz de 5 partido 2 y menos 3 más raíz de 5 partido 2. La parábola haría algo así, al ser un coeficiente negativo. El dominio, pues desde menos 3 menos raíz de 5 partido 2 hasta menos 3 más raíz de 5 partido 2. Ambos se pueden tomar, ¿vale? Sería todo esto. Y ahora el recorrido sería desde 0, porque sería lo que daría aquí y aquí, hasta la raíz de lo que dé en el vértice. Habría que calcular el vértice, que era menos b partido 2a, es decir, menos 3 partido menos 1 por 2, es decir, menos 2, ¿vale? Menos b partido 2a. Menos 3 medios, 3 medios, porque hay menos y menos. Bien, si el vértice está en 3 medios, bueno, estaría en el otro lado, habría que sustituirlo aquí para ver qué da. Sería menos 3 medios al cuadrado, fuera el menos, más 3 por 3 medios, menos 1. Esto sería menos 9 cuartos, ¿lo veis? Esto sería más 9 medios, menos 4 cuartos. Esto, porque es menos 1, ¿vale? Entonces lo pongo menos 4 cuartos. Y este 9 voy a ponerlo como 18 cuartos, ¿vale? Este 9 medios como 18 cuartos. Ahora tenemos 4, y aquí menos 9, menos 4 sería
menos 13, 5 cuartos, positivo. Pues la raíz de 5 cuartos. El recorrido sería desde 0 hasta raíz de 5 partido 2. Ese sería el recorrido. ¿Vale? Como veis, se puede complicar bastante. Normalmente no os lo pedirán, pero ya lo tenéis aquí estructurado. Vale, resumiendo, si se trata de una función de tipo irracional en cuanto a su fórmula, pues hay que ver si el exponente de la raíz n es par. Si es par, hay que conseguir que el polinomio que está dentro de esa estructura, sea estrictamente positivo. Y si es impar, no hay ningún problema, el dominio es todo R. Los recorridos ya son otra cuestión, pero aquí hay que estudiar el tipo de polinomio que está adentro, si es así o es así, según el coeficiente, ¿vale? Y en este tipo de casos, pues tenemos que va desde 0 hasta la raíz del mayor valor que da aquí. Y en este tipo de casos va desde 0 hasta más infinito. No hay ningún problema. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar ahora a las funciones trascendentes que tienen sus propios problemas. Las funciones trigonométricas las podemos clasificar en directas e inversas. Y luego dentro de las directas tenemos las básicas y las que podemos derivar a partir de las básicas. Las básicas de las directas son el seno y el coseno, ¿vale? Y luego a partir de ellas podemos derivar pues la tangente, ¿de acuerdo? Y podemos también tomar la cosecante, la secante y la cotangente. La tangente es el seno partido el coseno. La cosecante es 1 partido el seno. La secante es 1 partido el coseno. Y la cotangente es 1 partido la tangente. O si preferís, el coseno partido el seno. ¿Vale? Y en cuanto a las inversas, son funciones que no van a estar definidas en todos los dominios de estas, sino donde sea inyectiva, donde sea 1 a 1. Pero voy a ponerlas, aunque generalmente no van a aparecer en los cálculos más simples, en los más complejos sí, pero en principio no os van a aparecer cuestiones relativas de la ESO. A ver, el del seno sería el arcoseno, del coseno es el arcocoseno, de la tangente el arcotangente, arcocosecante, arcosecante y arcocotangente. Por ejemplo, imaginad que pongo pi medios en radianes y hago el seno. Sé que eso me da 1. Pues entonces la inversa es el arcocoseno de 1 y me tendría que dar pi medios. Siempre hay que pensar en la inversa restringida, donde esta se supone inyectiva. Bien, no voy a demorarme mucho, pero en principio tenéis que tenerlo en cuenta. Yo voy a ponerlas aquí, pero me voy a fijar sobre todo en las directas, ¿vale? No en las inversas, sino en las directas. El dominio del seno y el coseno es todo R. Sin embargo, su recorrido solamente es el intervalo menos 1, 1 cerrado. Es decir, podéis poner cualquier valor que lo admitirá el seno, pero no dará cualquier valor, dará valores entre menos 1 y 1. Y lo mismo pasará con el coseno. La tangente, su dominio no es todo R, sino que, como veis, se trata de un cociente. Entonces el problema va a estar justamente donde el coseno de 0. Así que será todo R menos aquellos valores donde el coseno de 0. Bien, y como el coseno es una función periódica, es decir, una función que se va a repetir,
Los valores, tras pasar una longitud determinada, habrá muchos valores aquí que den esto, pero a mí eso no me interesa directamente. Quiero que lo penséis así. El recorrido será todo R, ¿vale? Porque se puede ver fácilmente que a medida que nos acercamos a cero, por un lado o por otro, pues me dará más, menos, infinito y puede dar cualquier cosa. La cosecante, pues su dominio será todos aquellos valores donde el seno sea diferente de cero, o sea, todo R menos los sitios donde el seno de cero. Aquí, obviamente, todo R menos aquellos valores que den coseno cero. Y la cotangente, pues aquellos valores diferentes a aquella X que dé cero el seno. ¿Vale? Es decir, estos que tenéis aquí. Como digo, a nivel de eso, pues no creo que os ponga en ninguna de estas cuestiones. ¿Vale? Pero sí, se pueden estudiar sin mayor problema, pero ya necesitáis unos conocimientos un poquito más fuertes. Bien, en cuanto a las logarítmicas y exponenciales, pues son una inversa de la otra, me explicaré. Y eso es muy importante para entender luego el dominio y el recorrido. Si hago el logaritmo en base a de b y eso me da c, he de entender que esto significa que a elevado a c es b. Es decir, es el exponente que le tengo que poner a para que me dé b. Si eso es así, tengo que considerar que a sea mayor que 0 y diferente de 1. Y solamente aplicable a números b que sean mayores que 0. Porque si no, no tendría sentido, ya que las exponenciales en sí dan siempre positivo. Me explico. Si hago el logaritmo en base 2 de 8, me da 3. Porque 2 elevado a 3 es 8. 2 elevado a 3 es 8. Pero no puedo hacer el logaritmo en base 1 de 8. Porque si diera un determinado valor, c, entonces 1 elevado a c sería 8. No tiene sentido. Y tampoco puedo hacer el logaritmo en base 2 de menos 8. Porque entonces tendría que poner que 2 elevado a c da menos 8. Y yo sé que cualquier número 2, o sea, el 2 elevado a cualquier número me dará positivo, ¿no? Esto es una manera de hacer, es un tipo de exponencial, me dará siempre positivo, no me puede dar un número negativo, entonces esto no tiene sentido. En principio las exponenciales son de esta forma, a elevado a x, con a mayor que 0 y distinto de 1, y las logarítmicas son las inversas, que he puesto aquí, ¿vale? Y lo que me está diciendo es exactamente lo contrario de lo que me dice la exponencial, ¿vale? Voy a verlo con ejemplos para que lo entendáis mejor. Imaginad que me piden el dominio de 2 elevado a x más 3. No hay ningún problema, porque las exponenciales, su dominio es todo R. No lo he dicho antes, lo digo ahora. Las exponenciales, su dominio es todo R. Por lo tanto, no hay ningún problema. Si esto no tiene ningún problema, puedo hacer 2 elevado a eso y su dominio será todo R. Y su recorrido será solamente los números positivos. Estrictamente positivos, porque darán estrictamente positivos los resultados. Aquí, al ser x más 3, esto recorrerá todo R y los resultados recorrerán todo R más. ¿Vale? Muy bien, o sea que aquí básicamente tenemos que fijarnos en esta y luego ver cómo puedo cambiar esto. Esto entronca con la idea de la composición de funciones que tocaré ahora mismo porque viene muy bien al caso. Bien, ¿qué es eso de la composición de funciones? Es muy fácil, tenéis que imaginaros que cada función es como una especie de máquina que admite entradas y produce salidas. Las entradas que admite vienen del conjunto del dominio y las salidas son los elementos del recorrido. Cuando ponemos una máquina tras otra, hacemos una especie de composición en serie, lo que estamos haciendo es precisamente una composición de funciones. Imaginad que esto es y igual a 2 elevado a x y esto es y igual a x más 3. Pues aquí tengo una función exponencial y aquí tengo una función polinómica. El dominio de esta sería todo R, es decir, que aquí podría ponerle cualquier valor. Y saldrían valores estrictamente positivos, porque eso es lo que ocurre con todas las exponenciales, ¿vale? Y ahora, esto que acaba de salir lo metería como entrada de la siguiente función que aparece aquí. Por lo tanto, fijaos lo que pasa.
Lo que ocurre es que salen 2 elevado a x y aquí, al final, la composición es esa. ¿Por qué? Voy a repetirlo. Tenemos un valor x. Calculamos 2 elevado a x. Esa es la salida primera. Y ahora lo tomamos como entrada de la siguiente. Fijaos lo que ocurre. Esto toma un valor y le suma 3. ¿Qué valor está tomando ahora? 2 elevado a x. 2 elevado a x más 3. Su dominio, como veis, pues todo R, porque no hay ningún problema. En ningún momento se ha interrumpido este flujo en serie. Y, como sabéis, 2 elevado a x siempre va a dar mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí su dominio será todo R, pero su recorrido será desde 3 hasta más infinito. ¿Vale? En realidad, abierto. Eso es muy importante. Abierto. No cerrado, abierto. Porque esto se aproximará a 0 todo lo que queráis, pero no será 0. Entonces, esto, lo menos que será todo lo próximo que queráis a 3, pero sin llegar a ser 3. Ahora lo voy a hacer al revés. Fijaos. Voy a tomar un número real, voy a calcular con esta primera función, como veis aquí el dominio es todo R, ningún problema, y luego lo voy a tomar como entrada de esta. Daos cuenta que aquí, si lo calculo, me sale x más 3, obviamente, que es un número real cualquiera. Y ahora esta toma un número x y lo pone en el exponente de 2. Por lo tanto, ahora sería igual a 2 elevado a x más 3. ¿Lo veis? Y el dominio sería todo R y el recorrido sería R más, solo los positivos. ¿Por qué? Pues porque aquí podría poner cualquier número real, x, saldría cualquier número real, x más 3, no hay ningún problema, y entonces al operar con esto sé que la exponencial da números reales estrictamente positivos. Si podemos poner todos los reales, como podemos poner todos los reales aquí, el resultado final será R más en cuanto al recorrido. ¿Vale? Y aquí ya he hecho una composición. Voy a ver ahora otra composición un poquito más complicada. Imaginad que tengo igual a x más 3 partido x menos 1 y que tengo igual al logaritmo en base 2 de x más 4. Primero, ¿cuál es el dominio de esta? Pues todo R menos el 1. ¿Y cuál es el dominio de esta? Pues aquellos valores que hagan que x más 4 sea estrictamente mayor que 0, porque como ya he dicho antes, el logaritmo solamente se aplica a números estrictamente positivos. Resolver esta inecuación de primer grado es muy fácil. Paso el 4 restando al otro lado, si preferís sumo menos 4 a ambos lados, y me queda el intervalo menos 4 más infinito, que eso es lo que representa que x sea mayor que menos 4. ¿Vale? Y aquí sería el intervalo menos infinito 1, unión 1 más infinito. Bien, imaginad que ahora primero pongo x y le aplico esto, x más 3 partido de x menos 1, voy a llamarle a esta función f, ¿vale? Esto sería f, y a continuación esto es el punto de partida para aplicarle g. ¿Vale? Pues eso, escrito con la notación de la composición, sería g círculo f de x. Y primero actuaría f, dando esto, y ahora a continuación actuaría g, que lo que hace es el logaritmo en base 2 de aquello que le estáis dando, x, más 4. Es decir, x más 3 partido de x menos 1 más 4. Puesto que esto está haciendo el papel de x, ¿vale? Y por tanto hay que ponerlo aquí, donde está ese valor. Bien, si ahora simplificáis esto, podríais buscar el dominio de esta función. El dominio sería el conjunto de estos valores que al ser transformados quedan aquí, puesto que si no la máquina se interrumpiría en la serie. Me explico. Tomáis uno de estos, que son los que se pueden tomar.
se calcula y sale esto. Si esto sale dentro de lo que puede tomar la siguiente máquina, sigue funcionando. En realidad es fácil, puesto que lo que tenéis que hacer es sencillamente calcular esa expresión, que sería x más 3 más 4x menos 4. Claro, hacemos el mínimo común múltiplo, operamos y quedaría x más 3 más 4 por x menos 1, que es esto. Es decir, 5x menos 1 aquí arriba, partido x menos 1. Y ahora tendría que conseguir que 5x menos 1 partido x menos 1 fuera estrictamente mayor que 0. Y esto es una inecuación fraccionaria que no se resuelve igual que las inecuaciones que hemos visto antes de tipo polinómico. Es similar, pero no es igual. Hay que descomponer tanto numerador como denominador. Pero en este caso es bastante fácil. Voy a borrar aquí para tener espacio. Es bastante fácil, ¿por qué? Pues porque son ya expresiones descompuestas, no puedo descomponerlas más a nivel factorial. Tendría que poner que 5x menos 1 es mayor que 0 y que x menos 1 es mayor que 0, puesto que entonces el cociente sería positivo, o bien tendría que poner que 5x menos 1 es menor que 0 y x menos 1 es menor que 0, puesto que entonces también el cociente sería positivo al dividir numerador y denominador con el mismo signo. Resolver esto es fácil, porque no tengo nada más que pasar el uno al otro lado y luego dividir por 5. Como divido por un número positivo, no se cambia el sentido de la desigualdad, ¿vale? Eso es importante. Aquí sería x mayor que 1, obviamente, al pasar el 1, y aquí x mayor que 1/5 al hacer todo eso que acabo de decir. Tienen que pasar estas dos cosas a la vez, ¿vale? ¿Cuándo pasan? Pues cuando x es mayor que 1, puesto que si queréis que x sea mayor que 1/5 y a la vez mayor que 1, todo eso pasa cuando x es mayor que 1, ¿vale? Y aquí igual, pero como veis es muy fácil, sería x menor que 1/5 y x menor que 1. Así que tenemos que ver cuando x es menor que 1 y menor que 1/5 a la vez. Pues obviamente cuando x es menor que 1/5. Por lo que tanto, la solución sería desde menos infinito hasta 1/5 abierto, puesto que es estricta la desigualdad, he salido aquí, unión desde 1 hasta más infinito, abierto también. Por ejemplo, el 0 está aquí y lo podéis poner sin mayor problema. Ponéis 0 y 0 aquí, se van y queda menos 1 partido menos 1, que es 1, logaritmo en base 2 de 1, que es 0.